Buenos días, tengan todos hoy, día 31 del mes 8 del 2024. Vamos a tener una vez más una pequeña plática de la palabra de Dios, exhortándonos a que tengamos en vista, en nuestras mentes, la palabra del Señor, los pensamientos del Señor, que son más altos que nuestros pensamientos. Vamos a nosotros, al menos, porque dice la palabra que no hay quien haga bien, pero bueno, al menos vamos a reconocer el bien. Vamos a reconocer el bien, porque el Señor meterá en nuestros corazones su palabra, su ley. Y si esto en futuro es así, ¿cómo es posible que en presente no vamos a tener, aunque sea una distinción, un respeto a las palabras que el Señor ha hablado? Dice que las palabras que salió de su boca tiene que cumplir la misión a cual Él la ha destinado. Hay distintas formas de decir, pero decir lo mismo no es añadir, no es añadidura. Es hablar sobre la misma cosa. Lo mismo usted puede decir el Shabbat, el sábado, el día de reposo, el día del Señor. De cualquier forma que usted diga la palabra, en el mismo, en la misma frase, aunque sea cambiada, pero en la misma forma, en la misma ordenanza del Señor, no en la supuesta, en la que se suponen, por cierta razón que hubo en la Escritura, que se reunían los domingos para comenzar El primer día de la el semana. día de la semana, sí, el primer día de la semana, para el día, el proceso del trabajo y no del descanso. Esto no lo ven así muchos, pero los míos son aquellos que se han determinado o han determinado ser caso omiso, porque tenemos que ponernos el yugo que nos está establecido ponernos. Llevad mi yugo sobre vosotros. Eso nos lo dijo el maestro, nuestro maestro. Barejú Baruch Shemo. Bendito su nombre. Es bendito él y es bendito su nombre. Entonces vamos a calibrarnos cuando oigamos las escrituras, como dijo el apóstol Pablo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Cuando leemos la escritura, porque los hombres han escrito muchas cosas insolentes, han sido muy cínicos, contumaces, traidores, y han formado lo que mismo dijo el apóstol San Juan en Apocalipsis, que declaró lo que estaba ya dicho por Daniel, y Pablo habló también. La bestia. La bestia se presenta en todo lo que niega a Dios en sus palabras, por cualquier punto de su palabra, en la más chiquita y en la más grande, en cualquiera, quiero decir, cualquier mandamiento que Dios ha dicho, tenemos que respetarlo.
Hay que darle el honor a quien honor merece, no al que no merece honor ninguno, al cual está dicho en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 12 también, que se le iba a dar ese honor en todo el mundo de la el honor a la fornicación de la palabra de Dios. Estamos ya en la recta final, hermanos míos. Después de esta guerra que tenemos aquí en Israel, es posible que venga el Armagedón, dicho en Apocalipsis. Entiéndase que el Megido es un valle muy grande aquí en Israel, por el lugar donde se han presentado muchas batallas en muchas épocas, pero la final va a ser ahí también. Fíjense lo que está dicho en las profecías. Ya hay personas hoy que se merecen que le destruyan las ciudades por el enojo tan grande que tienen contra Israel. Pero esta es una guerra espiritual que muchos no la entienden y no la pueden entender, porque el enemigo le tiene estúpidos los sentidos para no poderla entender. De todo lo que ha pasado en guerra, en esta guerra, para los enemigos de Israel va a ser más profunda, y es ya la antesala de la final. Porque fíjense las estadísticas, cómo están las naciones, cómo se reúnen, quién las preside. Los enemigos de Israel. Se cumple lo que está dicho en los dos primeros versículos del Salmo 2. ¿Por qué se amotina la gente? La gente dice la palabra como una pregunta: ¿por qué se amotinan la gente? Y los pueblos piensan vanidad. ¿Por qué son vanos? Porque son inicuos. Son como dijo Amachía, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois. Cuando se dice esa expresión, nuestro maestro, cuando dijo esa expresión, hay que poner asunto. ¿Cuántas guerras han pasado en Israel después de que Dios hizo que Israel retornara a la tierra que le había prometido? Y que otros están empeñados en que esta tierra no es de Israel, esta tierra es de ellos, de los que no tienen ni descendencia aquí en Israel ninguna, ni de los que habían antiguamente en Israel. Es decir, de los que echó Israel de aquí, a los amorreos, heveos, a esto, a los otros, a los que echó, a todos los pueblos que echó de aquí, de este territorio que Dios había prometido a Abraham. Demos el honor entonces a quien tiene el honor, a quien Dios nos ha mostrado su honor, por medio de quienes, sus profetas Moisés, Elías, Jeremías, Ezequiel, Isaías, Amachía, sus profetas, sus ministros. Yo se los he dicho y se los sigo recalcando. Prediquen con mucho énfasis sobre esto. El nombre de Dios no existe. Está declarado en Apocalipsis 3:12. Una cosa que se va a escribir no está escrita. Mire cómo yo hablo. Denle el verdadero honor a quien lo merece, el que verdaderamente es un atalaya de Dios.
que publique la realidad del Señor. Ustedes no ven cómo han puesto en toda la Biblia el nombre de Jesucristo. En todo lo que le llaman el Nuevo Testamento, de Amashia para acá. ¿Quién le puso ese nombre? Dios. Observen bien la profecía cuando se habló del Mesías que iba a venir. En Isaías 7:14. Isaías 9:6. En San Mateo 1:23. Immanuel, no Jesucristo, Immanuel, Dios con nosotros, o puedes decir también con nosotros Dios. El orden de los factores no altera el producto, que es lo que vengo desde el principio diciéndole en este mensaje. Démosle el honor a Dios para que, aunque sea Dios, vea que nos identificamos con Él, porque eso lo quiere Dios, porque Él nos dio albedrío para ver si hacíamos su voluntad. Él prueba, y lo dio con razón bíblica puramente. En Deuteronomio 13:3. Vamos, 13:3. La palabra de Dios. Deuteronomio 13:3. Dice así. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Eterno vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a Dios vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ese es un siervo, un ministro de Dios, instruido por Dios. Dándonos esa querella. Porque sabe que es Dios quien está hablando. Moisés no estaba equivocado porque toda la palabra que está escrita es de Dios. Todo lo que ha escrito Moisés es del Eterno. Moisés no tiene ley, ni Amashia tampoco. La ley es del Padre. Mi doctrina no es mía, lo está diciendo Amashia. En San Juan 7:16. Entonces, ¿cómo es posible que no podamos comprender bien las cosas? Tenerla en nuestra mente, anidados ahí en nuestro corazón, como un nido que tiene criando polluelos ahí. Las palabras, como lo digo en sentido figurado, son los polluelos esos que están ahí, que tienen que estar en el corazón, legitimando la palabra de Dios. Legitimando la palabra de Dios, claro. A veces que me inspiro tanto que a veces las palabras me salen mal. La palabra nos enseña que no debemos añadir ni quitar, no debemos nada, sustraer de la palabra de Dios y poner otra. ¿Quién iba a hacer esta situación? ¿Qué nos informa el profeta Daniel? Que estoy muchas veces diciéndoselo y no me canso de decirlo.
¿quién es el que añade a la palabra de Dios? Los siervos, los hijos de Satanás. De cualquier religión, porque la religión todo lo que hace es torcer el camino de Dios. Dios dice una palabra y ellos le aumentan y le ponen otra cosa. Cosas que Dios no ha hablado o no ha hablado son las que le ponen. Dios santificó el séptimo día que llamamos el Shabbat, el sábado, según el mundo, el sábado, sí, el séptimo día de la semana. Y la bestia, con sus séquitos, sus seguidores, arrematan contra Dios con el domingo. Porque como se reunieron en un día del primer día de la semana, allá van Satanás, van a meter su flechazo. Pero es para que se cumpla la palabra de Dios. Para prueba, óigame, ¿y de qué se llenó la tierra? De la iniquidad, de las torceduras. Por eso Pablo nos enseña y a Machías que escudriñemos y que examinemos las escrituras para que no nos envuelva nadie. Y yo les he aclarado a los míos que la circuncisión no es del judaísmo. La circuncisión es una ordenanza de Dios. Salió de su boca. Y todo aquel que se ha designado a cumplirla tiene el propósito, un propósito cumplido de Dios. Pero que Dios quiere, cuando dice en Efesios 2, 12 y 19, capítulo 2, verso 12 y verso 19, de que nosotros somos un pueblo de Dios. Los gentiles todos son un pueblo de Dios. Cuando obedecen la palabra, los estatutos de Dios, la planificación de Dios, las actas de su pacto. Esas actas de Dios hay que entenderlas, hay que llevarlas. Si debemos llevar las actas que consideran la verdadera situación de un pueblo, pues un pueblo de Dios debe llevar plenamente las actas de Dios, porque allí en Efesios te está diciendo los pactos. los pactos. Entonces entiéndase bien que no puede decir que sea la circuncisión solo. Y el Shabbat, el sábado, honra a tu padre y a tu madre, que esos son los conceptos reales. Porque el amor a tu prójimo ya cumple toda la ley. Eso es en sentido figurado. ¿Por qué cumple toda la ley? Nada más porque decir, ya ama a tu prójimo ya. Y ya, somos libres porque no tenemos que guardar ley ninguna. No, eso no es lo que aconseja Dios. Porque Dios no es voluble. Dios no va a estar hablando una cosa en la antigüedad y va a seguirla programando en la escritura. Porque ahí está en Apocalipsis claro. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Mashiach. El testimonio de él. El testimonio de Mashiach son guardar los mandamientos de Dios. Porque eso es lo que nos dijo ahí por medio de San Mateo. En toda la vida.
En San Mateo, él siempre presenta en alguno de sus ministros las cosas reales que tenemos que seguir cumpliendo. Ni una jota y ni un tilde perecerá de la ley. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a cambiar lo consignado por Dios por otro que consignó el hombre, que no guarda el propósito de Dios? ¿Cómo es posible? Las profecías se van cumpliendo, todas cabalmente. Muchos de esos torcidos saben que estamos viviendo los últimos tiempos, porque eso lo dicen los apóstoles. El apóstol Juan dice, estamos en el último tiempo y vendría muchos anticristos. Han venido algunos ya. Pero es que ya esos que están representados, aquel que iba a venir, que iba, según dice Daniel, en el capítulo 7, 25, ese se cumplió. ¿Cuántos años pasó? ¡Pam! Se cumplió. Y sigue, hasta el final, porque dice que eso que va a ser hasta el final. Que ambos van a ser atados. El falso profeta es. ¿Por qué dice el falso profeta? Porque es un titular. Todo lo que predica falsamente va a recibir su castigo. Porque Dios no puede ser burlado. Ahora se burlan y piensan que eso va a seguir a la chambelona, a la mansalva. No, no se haga esa idea. No permita que los hombres se hagan esa idea. Aquí se tiene que cumplir todo lo que el Señor formuló. Todo lo que Él habló tiene que cumplirse. Si usted por una razón de impedimento físico o algo no puede hacer una cosa, ya es otra cosa. Porque aún incluso el sábado que es sagrado no se puede traspasar. Pero sin embargo, por alguna causa que se sabe bien ya, Una cosa muy necesaria. por una cosa muy necesaria, ¿Verdad? esa necesidad puede traspasar el sábado. Por eso es que Amachía dijo, aquí hay uno mayor que el sábado. Gloria a Dios. Pero no quiere decir que ese quita el sábado y va a poner un domingo porque le da la gana a esa bestia bien reconocida, llena de oro, puesta en su lugar alto, en un palacio. La bestia esa en Roma, el Vaticano. Ya se los aclaré un poquito más el asunto. Vamos a leer ahora Deuteronomio 4:2. Dice así en el libro de Deuteronomio, que en hebreo es de Barim, capítulo 4, verso 2. Repito, Leemos en el libro de Deuteronomio, que en hebreo es de Barim, capítulo 4, verso 2. 2 o 3, perdón. 2. 2. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ellas, para que guardéis los mandamientos que Dios vuestro Dios, los mandamientos de Dios vuestro Dios, que yo os ordeno. Amén. Nada más que cogí unos versos variados de distintas partes. No todos. Vamos a leer el 12:32. Deuteronomio 12, verso 32. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando,
no añadirás a ello ni quitarás de ello. Proverbios 36. No añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Salmo 84, 11. Porque sol y escudo es Dios, Dios. Gracia y gloria dará Dios. No quitará el bien a los que en integridad andan. Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a leer Apocalipsis 22, 18. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ah, profecía, ¿verdad? Todo lo que está profetizado, que está dicho en la palabra de Dios, tiene que cumplirse. No se le puede quitar ni añadir a la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué significa eso? Que están escritas ahí las añadiduras. Yo se lo he dicho varias veces. En San Mateo 12, 11, 11, 12, no me recuerdo bien. Por ejemplo, te dice a ti, desde los días de San Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Bueno, la palabra arrebato está mal porque a Dios no se le arrebata nada. Esa frase está mal, esa palabra está mal. Lo demás sí. Lo demás de renglón ese está bien. Pero lo final ese lo arrebatan. Eso está mal escrito ahí. Por eso hay que reconocer las cosas cuando son correctas, hasta dónde están, hasta qué punto está correcto escrito. Entonces, la versión de 1960, la que yo le hablé aquí ahora es del 9, de 1909. Pero la de 1960 es peor todavía. Peor todavía que esa. Porque esa nada más que tiene arrebato nada más. Oca. Pero ahora vamos a leer la del 12. La de la 1960. 60 o menos. Leemos en el libro de San Mateo, capítulo 11, verso 12, la versión del 60. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ya hay una falsa opinión ahí con la versión de 1909. Entonces, todas esas cosas las ha dicho Cipriano de Valera o Casadoro de Reina. ¿No ven cómo van desautorizando la palabra de Dios escrituralmente? ¿Qué es lo que le digo yo? Cuando Pablo dijo, examinarlo todo, es ahí las escrituras. Porque la misma escritura la van subversivamente poniéndola más hacia el enemigo, las versiones, porque el enemigo lo que hace es eso. Dios no dio su nombre. ¿Y qué es lo que hace? El enemigo ponerle nombre a Dios. Mientras que Dios dice, incluso en el llamado Nuevo Testamento, capítulo 1, verso 1 de San Juan, te dice a ti, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo no digo que era, porque hasta eso está mal puesto. El verbo es Dios. Porque a Mashiach lo dijo, lo dice ahí, se lo da a explicar ahí por medio de San Juan. El espíritu de la profecía lo está dando a explicar ahí, que aquello que dijo el Señor eterno allá con Moisés,
Cuando Moisés le dice, ¿a nombre de quién le diré que voy? Dice, tú le dirás, yo soy el que soy, me ha enviado. Y punto. Se los he dicho. Entonces, ¿quién es Jehová? Inventado de Satanás. Tengan mucho cuidado que los que están conmigo no van a perder su ocasión con el Señor. De estar a la derecha de la Mesías cuando llamen. Porque hay muchos millones de hipócritas y de mentirosos que no hacen la voluntad de Dios. Porque se lo dice así la Escritura. San Mateo 7, del 21 al 23. El Señor cuando esté declarándole a la gente delante de él ya, en lo último ya, al final ya, todo el mundo delante de él. Señor, en tu nombre, hicimos esto, lanzamos los demonios, hicimos sanidades, todos milagros. Eso lo está diciendo la Escritura. Pero es que el enemigo sabe hacer también los milagros. Porque si se reconoce palabra de Dios, cuando hubo aquella que Moisés echó la vara en el suelo y Dios le mostró que se convierte en una serpiente, entonces allá en el faraón, ministro del diablo, de los dioses ajenos, no existía ni tampoco Alá ahí en ese momento, no existía Alá ninguno en ese tiempo. Todos eran dioses falsos, otro tipo de dioses falsos, hasta que se levantó el falso profeta y se hizo otro libro. El falso profeta tiene muchos incisos, no es uno solo. No sé si me pueden entender. Quiero decir muchas fases. Esas fases son de diferentes maneras de atacar las cosas de Dios. Usted no ve cómo está el mundo atacando y atacando y atacando a Israel. Israel nunca metió a ninguno del Mossad a cortarle el cuello ni a explotar mezquitas ni nada de eso en ningún país por ahí. Sin embargo, los musulmanes sí meten a sus criminales, porque esos sí son criminales. Eso que muchos lo alaban hoy en día, porque lo alaban los otros que son los criminales contra la palabra de Dios también, porque no guardan la palabra de Dios ninguna. Por eso le dan el visto bueno a los palestinos cuando están por ahí, queman bandera americana y queman bandera que sea, que no sean de ellos. Esos sí son gente buena, ¿eh? Buenísimos que son. Tienen el infierno garantizado también. Que cada vez que se muere uno de ellos tiene 7 mujeres para sí. Blasfemas y mentiras y todo, y son conformes con eso. Entonces repudian a Israel y prefieren ser cristianos y no judíos. Cuando la palabra que les estoy diciendo yo que estás convirtiéndote a Israel, a pueblo de Dios, desde Abraham viene la circuncisión, no de Moisés, viene desde Abraham. Dios la formó, la constituyó el Eterno. ¿Y cuántos chanchullos hay en el Nuevo Testamento que la ley de Moisés, que ni ley de Moisés de qué? Yo soy muy práctico para hablar las cosas de Dios. ¿Qué consideración me tienen? La misma que le tenían a Masías y la que le tienen a los profetas. ¿Va a perdonar las añadiduras? Léeme ahí Apocalipsis 2, también 22, 19.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. De las cosas que están escritas a tu favor, a nuestro favor. ¿Cómo vamos a doblarle, a hacerle doblaje a las palabras de Dios? Y están dobladas, torcidas, como dijo Pedro. ¿Están torcidas o no están torcidas? Todos los elementos de frases que yo les presento pueden ver la realidad y afianzarse cada vez más. Que esos míos, como estamos acostumbrados a decir, los nombres falsos, pues entonces deben de poner un presente cuando viene el nombre falso en cualquier canción, en cualquier himno, en cualquier nombre, lo mismo de Amachía que de Dios. Reprenderse en la mente suya misma. Te reprendo, Satanás, que nos embascaste con nombres que pusiste para desviarnos de la proposición de Dios para nuestro bien, para nuestra salud. Que añadiste a las escrituras palabras insolentes y violentas. Y Dios no ama la violencia, la repudia. Lo hablo con el verdadero criterio bíblico. No hablo de mí mismo. Dios aborrece la violencia. A todos los que se hacen tatuajes, que fuman, que beben exageradamente, no entrarán en el reino de los cielos. Ahí lo está diciendo bien la genealogía del Señor, la historia de Dios que nos presenta. No entrarán los borrachos. Usted puede tomar, no te dice que no tome, pero fumar sí es un vicio. Porque ¿por qué usted fuma? Porque usted aprende a fumar. ¿Para qué? Porque es un propósito contra Dios, precisamente por eso. Y muchos religiosos lo hacen. No, eso no está Prohibido. no está prohibido. Ignorando que Dios no quiere vicioso. Y está escrito. Sin embargo, ¿dónde está escrito? No, hoy en día no está escrito para ningún religioso, de esos famosos religiosos. Y fuman porque no está escrito. Sí está escrito. No tendrás vicios. En el tiempo que haya sido puesto, si lo puso Dios, hay que obedecer la voz de Dios. La circuncisión no fue puesta cuando dictó las leyes Dios allí en monte Sinai. En Moisés, en el monte. Sí las puso porque ya las tenía puestas ya, pero no fue Moisés. No se dan cuenta de las cosas, hay que ponerlas en su lugar. Pero que de Dios no se puede desechar nada, porque es plan de tu salvación. No que a Mashiach nos salva. Mashiach no salva a nadie. Quien nos salva el Eterno, la planificación de Él. Si no se escucha, no hay salvación para nadie. Ahí te lo estoy diciendo yo en Apocalipsis 22, 19. Ahora, Dios promete a Israel, salvación. Bienaventurado el que Dios no imputa pecado, pero ¿a quién Dios no imputó pecado? A los musulmanes, a los budistas, a los hinduistas, a todos los transgresores de la ley de Dios.
Israel transgrede la ley de Dios, sí, es muy cierto. Pero tiene perdón de Dios. Léeme ahí Isaías 1:18. Dios castiga a Israel, sí, le da castigo. Porque esta guerra es un castigo, porque por la dureza de corazón de Israel. En el libro del profeta Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dirá Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por muy grande que tenga Israel los pecados, que Dios le ha conservado en guerra, en epidemias, en muerte, en hambre, 6 millones en la Shoah, Holocausto. en el holocausto, La Segunda Guerra Mundial. Digo, la Shoah es la Segunda Guerra Mundial. Sí, la Guerra Mundial, exacto. El holocausto. En epidemia han muerto una pila de gente muchas veces, en distintas épocas. Y han pasado epidemias. Pero la bendición de Dios no se la puede quitar el enemigo, que precisamente por eso es que le forma tanta guerra a Israel. Porque es una guerra espiritual, aunque la gente no lo vea, ni la entiendan. Es una guerra espiritual, aunque se hace en la materia. ¿Por qué? Porque esto es reino de Dios, señores. Como yo les he dicho, como me ha indicado el Espíritu Santo, esto es un pueblo de Dios visible. Cuando Dios hizo al hombre, hizo un reino visible de él, visible. El reino del hombre en la tierra. El reino de Dios visible. Pero que a este reino de Dios, que es muy pobre, Dios le ofrece un perdón a una determinada gente. Y a los demás, desde el principio está diciendo que la ley es pareja para todos. Entonces no es para Israel solo. No está oyendo la voz, tomen conciencia. ¿Qué cosa es el pecado? Dice San Juan en las epístolas. Transgresión de la ley. Si usted está diciendo que está bajo la gracia y traiciona la ley de Dios, usted no está bajo la gracia, ni está bajo la ley de Dios tampoco. Los musulmanes van a otro país a hacer su doctrina y a quitar la doctrina que haya, a quemar la bandera americana y que eso, como lo han hecho, que lo he visto yo, mis ojos. Un desparpajo de eso. Y muchos lo toman con mucha gloria. ¿Por qué? Porque hay mucho odio en este mundo. Y pocos son los que pueden coger la batuta y enderezar un poco su país. Que tienen la esperanza de hacer progresar su país. Mientras otros acucarachados, agachados a los beneficios materiales, a la ambición, creen que eso es el todo y el bien, y eso es una trampa del enemigo. Usted puede tener riquezas, porque los siervos de Dios se ve en la Biblia que tenían riqueza también. Y muchos no tenían nada. Pero bueno, Dios sabe cómo hace las cosas. Pero vamos a tener riqueza todos. Miren, hoy en día, de tantas problemáticas,
Se dicen ahí en los salmos, comerán los pobres y serán saciados, y también comerán los ricos. Los ricos de Israel comen. Pero un rico va a una casilla, a una carnicería, y un pobre va a una carnicería y compra un pollo, pero lo puede comprar también, porque por muy duro que le sea el salario al obrero, se puede comprar un pollo. Pero bajo el comunismo y cuando agarra el izquierdismo, se va perdiendo todo. Obsérvense eso. ¿Quiénes llevan más la maldad en este mundo? Si la derecha o la izquierda. ¿Por qué aborrecen la derecha? Y aprietan. Y los aprietan. Y después que los convierten de tantas prisiones que le dan, lo hacen hacer más indefensos todavía, más débiles todavía. Y no le dan lo que tienen que darle. Porque llenan los bolsillos, llenan los bancos de todos los países por ahí. Hace falta un buen sistema que a todo eso que se ha enriquecido, echándole, destruyendo pueblos, le destruyan también las fortunas, para que se queden sin pluma y cacareando. Ningún otro pueblo tiene perdón fuera de Israel, porque Dios declara en Efesios 2, como les he dicho, 2:12 y 13. Léeme el verso 11 el verso 11 de Efesios. Yo he dicho el 12 y el 19, pero ahora les voy a leer el 11, verso 11. En la carta de Efesios, capítulo 2, verso 11, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, Echa con mano. que en aquel tiempo, el verso 12, que en aquel tiempo estabais sin Mashiach, el Mesías, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Léeme el 19 también ya de una vez. A repetir y recalcar. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Como yo como musulmán voy a los Estados Unidos a quitar la doctrina que hay allí. Aunque aquí hay una doctrina falsa también, porque todo el cristianismo es falso. Toda religión de hoy en día es falsa. Toda. Absolutamente toda. Cuando no se cumple un artículo de Dios, una posición de Dios que haya establecido, todo lo demás es falso. Santiago 2:10. Usted no puede dejar, como dijo Mashiach, ni J ni Tire, usted no puede dejar ningún punto de la ley de Dios, porque si deja uno, es hecho culpable de todos los demás. Por eso es que Pablo dijo, si tienes la circuncisión, pero no obedeces eso, porque Pablo sabía que ellos no estaban obedeciendo a Mashiach, que lo mandó Dios. En la época que Pablo estaba hablando, ¿a con quién le hablaban? A judíos recalcitrantes que no obedecieron al Mesías.
podrán tener perdón de Dios, como digo yo, y podemos tener perdón de Dios. Pero aquellos no obedecen a Mashiach, no obedecen a Dios. Porque Mashiach dijo, mi doctrina no es mía, es de mi papá, es de Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? Que el Señor los bendiga y puedan reconocer esto que les he hablado y que lo hablo para esos míos, lo publiquen. Amén. Que toda la falsedad esa que es, y yo he visto yo con mis propios ojos como hace énfasis sobre el libro de 1960, la versión de 1960, y toda la ponen esta por internet, y no ponen la anterior, porque les cuadra menos, aunque no cuadra, pero les cuadra menos. Más les cuadra aquella que no cuadra, que no cuadra más. ¿Me entienden? Que tienen mayor actitud hacia el mal, porque ponen con más insolencia los versos. Ay, hermanos míos, hagan un hincapié o hagamos un hincapié, porque extraigan a la esencia verdadera de Dios y salgan de ese cautiverio religioso. Muchos. Empezando por Jaiprín. El Señor bendiga a mis hermanos allá, grandemente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, venga a tu reino y se hecha tu voluntad. El pan nuestro de cada día. En el cielo, así también en la tierra. Ya. Se hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ajá, gloria a Dios. El pan nuestro. En el cielo como aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Toma en consideración todo el que escucha mis videos. Santifíquese en la palabra de Dios puramente, como ella es. Y verán la salvación. La verán. Vamos a darles ahora una bendición de paz para todos. Yevarejeja Adonai bemereja. Yael Adonai panap eleja bejoneja. Isat Adonai panap eleja beyasem leja shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti, ponga en ti paz.